Hola a todos los oyentes que están en sintonía de Belén Estéreo. Les saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. Bendiciones. Bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado Seamos humildes. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 57, verso 15. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Padre, he leído tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida y es eficaz. Ayúdanos a ser humildes como tú mandas. Dios de los cielos, derrama bendición a nuestras vidas a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad, es vida y es alimento a nuestro espíritu y a nuestra alma. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amados oyentes que nos amplifican a través de la internet, de la emisora Belén Estéreo, o por cualquier medio donde estés escuchando este mensaje, estemos atentos a lo que Dios habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. A nosotros los seres humanos se nos es fácil que el ego se nos suba. A nosotros los seres humanos nos gusta que nos traten bien, pero hay que tener mucho cuidado de no caer en la altivez de espíritu. En la lectura que hemos leído, dice el Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Miren esto, el Señor dice con el quebrantado y humilde de espíritu, no de humilde condición. Nuestro espíritu debe estar humilde, humillado a que dependemos de Dios. Necesitamos humildad en nuestro corazón para reconocer que honestamente no sabemos nada. Lo que sabemos hoy, porque Dios lo ha permitido. Tenemos que tener un espíritu humilde de saber que el Señor es el Todopoderoso y que Él no comparte su gloria con nadie. ¿De qué podemos nosotros creernos hoy si dice la Biblia que el Señor no hace acepción de personas? Es necesario que si usted tiene mucho dinero, mantenga una condición humilde de espíritu y decir, gracias al Señor, porque me ha honrado con mis bienes, pero no son míos, soy un administrador de lo que Dios me ha dado. Ahí se agrada el Señor. Y aunque seamos de humilde condición, aunque no tengamos bienes materiales, hay personas también que son altivas de corazón, que no tienen humildad, aunque son de humilde condición. Por eso, la humildad no requiere en la cantidad de los bienes que tengamos o no tengamos. La humildad no es porque padezcamos o carezcamos de muchas cosas. La humildad, una persona puede ser humilde aún teniendo mucho dinero, y una persona puede ser altiva aún sin tener un centavo. Por eso es necesario que entendamos cuando el Señor dice, y el quebrantado, dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
El Señor quiere que el espíritu de los humildes, Él da una promesa: lo voy a hacer vivir. Prácticamente nos está hablando de la vida eterna. Solo los humildes de corazón y de espíritu podrán alcanzar el reino de los cielos. Por eso es necesario que entendamos que debemos de vivir humildemente. Aunque Dios nos use de una manera especial, aunque su gloria se derrame a través de nuestras vidas, debemos mantener una actitud humilde en nuestro corazón, sabiendo que lo que sucede no sucede por nosotros. Si tienes el don de orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, pues es don de Dios, no es de nosotros. Tenemos que darle siempre la gloria a Dios. Dice la Escritura en Isaías 66, 2: mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Aleluya. Miren lo que dice Jehová de los ejércitos, Dios el Padre. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No dice que es pobre de bienes materiales. Mirará Dios a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que siente la necesidad de depender de Dios. Como dijo el salmista David, que preferiría un día en los atrios del Señor que 1000 días fuera de ellos. Por eso, cuando dependemos de Dios, no hacemos nada por nosotros mismos. No tomamos decisiones apresuradas. Le consultamos a Dios si es la voluntad del Señor, si así Dios lo permite. Cuando no somos humildes, hacemos las cosas y después le preguntamos a Dios. Porque dice aquí que el humilde de espíritu y que tiembla a la palabra de Dios. Debemos temblar a su palabra. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no respetan a Dios, pero creen y tiemblan. Y por eso es necesario que nosotros los creyentes no solo creamos y temblemos, sino que obedezcamos la palabra de Dios. Temblemos a su palabra para obedecerla, por respeto, por temor a Dios. Dice la Escritura en Sofonías 2, verso 3: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Miren esto: buscad a Jehová, ¿quiénes? Los humildes de la tierra. Todo el que se acerca a Dios está teniendo una actitud humilde para acercarse a Dios. Muchas personas no vienen a Dios porque dicen: yo no necesito venir a una iglesia, yo tengo a Dios en mi corazón, con una actitud de arrogancia. Pero el Señor dice: buscad a Jehová los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. ¿Cuáles son los humildes? Aquellos que ponen por obra la palabra de Dios. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es necesario reconocer que necesitamos de Dios. Amigo que me estás escuchando, necesitas de Dios. Ya no te justifiques más. Ven a Cristo, ábrele tu corazón y no lo rechaces más. No te creas autosuficiente. No nos creamos autosuficientes. Necesitamos de Jesús. Necesitamos de Dios. Sofonías 3:12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará el nombre de Jehová. ¿Cuál es el pobre y humilde? Aquel que confía en el Señor Jehová, así tenga muchos bienes materiales. Debemos de confiar en la palabra de Dios. Dice la Escritura en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Miren esta profecía que se cumple cuando el Señor Jesús entró en la entrada triunfal a Jerusalén sobre un pollino. Pero dice, me llama la atención porque dice justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Él no llegó con una altivez de espíritu. Él no llegó aparentando nada, aunque era el dueño y es el dueño del mundo. Por eso el mismo Jesús nos enseña en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, dice el Señor, y humilde de corazón. Mira lo que está expresando el Señor. ¿De quién tenemos que aprender si somos seguidores de Cristo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando no tenemos humildad en nuestros corazones, queremos presumir. Hay personas que aún no son adineradas, pero no hay humildad en el corazón y pretenden presumir y aparentar cosas que no tienen. Pero el que es humilde, aunque tiene, no aparenta lo que tiene. No le da importancia. Sigue siendo una persona amable, sencilla con los demás. Jesús, siendo el dueño del mundo, vino montado en un pollino. Él pudo venir en los mejores carros. Él pudo venir con la mejor cabalgata. Pero lo hizo para enseñarnos que tuviéramos humildad, porque Él es el dueño del mundo y prefirió coger un pollino. Dice, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Por eso debemos de nosotros aprender de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1:52 dice, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Por eso debemos nosotros tener en cuenta que debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Debemos sacar la arrogancia de nuestro corazón, la altivez. No importa cuánto nos use el Señor, todo lo hace el Señor. Solo somos sus vasos, solo somos sus instrumentos. Nosotros no hacemos nada, lo hace Él, y Él repartió a cada uno como Él quiso. La Biblia dice en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El Señor nos dice unánimes, que estemos unidos entre nosotros. Dice no altivos. El Señor aborrece que seamos altivos. Por eso Él mira de lejos al altivo y da gracia a los humildes. Es necesario, dice, si no asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea que nosotros no debemos decir, no, es que yo pienso esto. Tenemos que irnos a la palabra y lo que diga Dios, eso es. Cuando aprendamos a aceptar la corrección, la palabra, la exhortación, estamos aprendiendo de nuestro Señor a ser humilde de corazón y hallaremos descanso para vuestras almas. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes, mire esto, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Estaba diciendo Pablo, como soy humilde y hemos guardado con humildad la palabra del Señor, el Señor nos consoló enviándonos a Tito. El humilde siempre le va a venir consuelo del Señor. Respiro y consolación vendrá de algún lado. Tenemos que tener en cuenta, mire lo que dice la Biblia en Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría, y la sabiduría es Cristo. Miren esto hermoso, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es decir, con los humildes está Cristo. Vale la pena aprender del Señor. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Proverbios 16:19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos
con los soberbios. Es mejor andar con los humildes, mejor compartir aflicciones, mejor estar en la casa de que aquel que no tiene nada pero es humilde de corazón, de espíritu, que repartir despojos con los soberbios, aquellos que te den muchas cosas pero son soberbios. El Señor quiere que seamos humildes. Dice la Escritura en el libro de los Salmos 149, verso 4: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Aleluya. Y si queremos la salvación de nuestras almas, tenemos que aprender a ser humildes y dejar la altivez a un lado. El libro de los Salmos 138, verso 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. A los humildes Dios mira de cerca y a los altivos mira de lejos. Vale la pena ser humildes, vale la pena aprender del Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro molde, nuestro escudo, nuestra fortaleza. A Él tenemos que imitar. Aquel que dijo: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por esta reflexión. Ayúdanos a ser humildes. En el nombre de Jesús. Amén.